Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y hoy, miércoles, tenemos estudio bíblico. Hemos estudiado los milagros de Jesucristo. Hemos hecho una serie de estudios y creo que hoy tenemos el último estudio con respecto a los milagros de Jesús. En el Nuevo Testamento hay 4 evangelistas o 4 escritores que nos escriben los relatos de los hechos de Jesús. La mayoría de ellos son milagros, y entre milagros hay enseñanza de Jesucristo, y hemos ido a través de esos milagros durante los últimos 2-3 meses. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos guíe en el estudio que vamos a tener en este día, esta noche. Padre, te damos gracias. Dios amado, rendimos nuestras vidas y nuestros corazones. Venimos a ti para oír palabra que nos edifique, palabra que transforme, Señor, nuestras almas, y que esta palabra llegue al pueblo, Señor, y que haga en ellos un cambio el cual puedan ellos anunciar. Para muchos, Señor, es un refrescar los conocimientos. Para otros es palabra nueva que no habían oído, tanto para unos como para otros, que les edifique. Oramos por el que no conoce a Cristo, que esta palabra le lleve a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hay un último milagro que vemos en el Evangelio de Juan, y este milagro sucedió después de la muerte y resurrección de Jesucristo, y está en Lucas capítulo 21, verso 1. Lucas 21, 1. Perdón, voy a hacer corrección. Juan 21, 1. El Evangelio según Juan, capítulo 21, verso 1. Esto sucede después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice así, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bien, este milagro que cuenta Juan luego de la resurrección de Jesucristo, luego de su muerte y resurrección, es un milagro en el que Jesús se aparece a ellos, y el milagro que cuenta como milagro, o que cuentan como milagro, es una pesca milagrosa donde, habiendo pasado toda la noche tirando redes, no habían pescado nada. Sin embargo, Jesús les dice en la madrugada, en la mañana, que tiraran la red al lado derecho de la barca, y aquella red que durante toda la noche no había pescado nada, en este momento hizo tantos peces que no la podían levantar y poner en las barcas. Y cuenta el apóstol que sacaron 153 peces grandes. Jesús ya les tenía que comer. Él le pregunta a ellos si tenían algo de comer, y ellos dijeron que no. Lo que no sabían, que cuando llegaron a la orilla ya Jesús le había hecho peces y pan, y le dijo que trajeran de los peces que acababan de pescar, aparentemente con la intención de completar la mixta que iban a comer juntamente con Jesús. Acuérdense que eran 11 apóstoles más Jesucristo. ¿Y por qué eran 11? Porque hubo uno que se quitó la vida, se ahorcó, ese fue Judas, luego de que entregó a Jesucristo. Y por eso quedaban 11 apóstoles y Cristo, y los 12 comieron aquello que se cocinó en las brasas de leña. Este es el último milagro que nos recuenta el apóstol Juan. Lucas nos habla de dos últimos milagros, y esos dos últimos milagros, uno de ellos es relatado en Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. Gloria a Dios. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Así que este relato es diferente al relato que habíamos visto, donde Jesús sana a un leproso al principio de su ministerio. En este caso son 10 leprosos, y había una ley que persona que fuera leprosa tenía que con anticipación y distancia gritar: leproso, para que nadie se acercara y nadie se contaminara con la lepra, por cuanto la lepra era altamente contagiosa.
En este caso, cuando ellos saben que Jesús va pasando por aquella área, ellos le gritan a Jesús, no diciendo somos leprosos, sino pidiendo a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Y Jesús a la distancia hizo la obra y les dijo que fueran, se mostraran a los sacerdotes, y ellos fueron, y mientras iban de camino fueron limpios. Así que Jesús sabía que era lepra lo que tenía, y Jesús los sanó de la lepra. De esos 10, uno volvió atrás y fue glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a los pies de Jesús, y le daba gracias. Y este que fue donde Jesús a darle gracias y se postró a los pies, era samaritano, era de la tierra de Samaria, era de la tierra de los que estaban separados, apartados, secluidos del pueblo de Israel, a los que Israel veía como si fuesen menos que seres humanos. Los desestimaban por ser samaritanos. Samaritanos eran una mezcla de judíos que se casaron con gentiles, y cuando llegó el momento de la purificación del pueblo, todo judío que estaba casado con una gentil y no quiso volver, los enviaron a la tierra de Samaria, y ahí creció esa generación, la cual le pusieron por nombre samaritanos porque vivían en Samaria. Y a los samaritanos se le veía menos que al judío. Sin embargo, un samaritano fue el que vino donde Jesús a dar gracia, a dar gloria y honra. Se postró en el piso en humillación por el milagro hermoso que Jesús hizo en sus vidas, no solamente en la de él, sino en la de los otros 9. Un samaritano también, dice la Biblia, fue el hombre que cuando vio a uno que los cacos, los pillos, habían batido a golpes, el samaritano lo atendió, vendó sus heridas y lo llevó hasta un mesón, y allí tuvo cuidado de él, y cuando tuvo que irse le dijo al dueño del mesón, mira, cuídale y todo lo que él gaste, ponlo a mi cuenta. Y Jesús dijo que el samaritano hizo mejor piedad, hizo mejor acción que los otros que no eran samaritanos. Así que el samaritano, aunque era despreciado, Cristo se manifestó en ellos de manera sobrenatural. Una mujer samaritana fue al pozo a buscar agua, ¿se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo, a ustedes adoran lo que no saben. El judío sabe lo que adora, y ella dijo, me parece que tú eres profeta. ¿Dónde debemos adorar? ¿En el monte o en el templo? Jesús le dijo, ve y busca a tu marido y vuelve. Y ella dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien dijiste, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. Y nos acordamos que aquella mujer fue a Samaria, dijo, encontré un hombre que me ha dicho todas mis cosas, ¿no será este el Mesías? Y aquel día fueron con ella los que ella le dio voz, fueron salvos, sanados, y Jesús se quedó en aquella tierra por unos días. Así que con la gente de Samaria, Cristo hizo cosas hermosas, cosas que no hizo en Israel, porque el samaritano mostró un corazón rendido a Cristo, un corazón rendido a la obra de Dios como tal. Y el último milagro que vemos relatado en este Evangelio de Lucas está en el capítulo 22, verso 51. Lucas 22, 51. Este milagro tiene lugar durante el arresto de Jesús. Resulta que Jesús fue a Getsemaní y estuvo orando, estuvo allí clamando
a él le llegó al corazón el sentimiento de temor de lo que sucedería de él y lo que harían con él al día siguiente, o ese mismo día, porque ya eran pasadas las 12 de la noche. Y de hecho el día judío comenzaba a las 6 de la tarde. Dice en este Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 11. Perdón, 22, verso 51. Entonces, respondiendo a Jesús, dijo, basta ya, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ahora contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque cuando Jesús fue a ser arrestado, en el verso 50 dice que uno de ellos, de los discípulos de Jesús, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y entonces Jesús la volvió a poner en su sitio. Jesús sanó a aquel hombre quien salió a arrestarle con aquella turba, y Jesús mostró en ese momento su último acto de misericordia para una persona, porque en el martirio, en la flagelación, en la tortura que sufrió y muerte, él mostró misericordia para toda la humanidad. Pero en este caso mostró misericordia para el siervo del sumo sacerdote, a quien le cortaron la oreja derecha, y Jesús, tocándolo, lo sanó. Jesús hizo de él algo que debió despertar el sentimiento en todos y cada uno de ellos de que este es verdaderamente el Mesías. Sin embargo, aquella gente toman a Jesús de todas maneras, lo llevan preso, y Jesús les advierte en el verso 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así que Jesús le dice, mire, yo estuve en medio de ustedes, hice milagros, hice prodigios, y ustedes no me agarraron en aquel entonces, pero ahora han salido contra mí con palos, con cuchillos, como si fuera un ladrón, con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Y de hecho, hay una profecía que dice que Jesús su muerte sería entre ladrones. Y sabemos claramente que cuando Jesús muere entre dos ladrones, uno que se burló de Jesús y otro que pidió perdón por sus pecados y pidió a Cristo que tuviera misericordia y se acordara de él cuando viniese en su reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras dichas por Jesús al ladrón que pidió perdón antes de la muerte. Iglesia, Cristo hizo muchos milagros, muchos hechos que dice el apóstol Juan que si se fuesen a poner en un libro no cabrían los libros en la tierra. Opina él que Jesús hizo tantas obras que no se pueden enumerar. Y si usted analiza su vida, si usted analiza la vida de la gente que usted conoce, si usted conoce personas que recibieron a Cristo, personas que fueron moldeados por Jesús, tocados por Jesús, tendrá que reconocer que Cristo ha hecho una obra hermosa
y milagros, prodigios en otras personas que todavía hoy, que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, todavía hoy Jesús sigue haciendo milagros. Por eso decía el apóstol que si se fuese a escribir todos los milagros que Jesús ha hecho, no cabrían los tomos sobre la faz de la tierra, porque la vida de cada uno de nosotros es un milagro. Es un milagro que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Es un milagro que Dios nos haya perdonado, lavándonos con la sangre de Cristo. Es un milagro que Dios haya escrito nuestro libro en el libro de la vida para que podamos entrar a la gloria eterna, no mereciéndolo. Es un milagro que Dios nos permita entrar a la gloria y estar con Él toda la eternidad, estar con Jesús, estar allí junto con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todos los seres que habitan en la morada celestial, aun aquellos que no conocemos ni hemos oído de ellos. En el libro de Apocalipsis se menciona de 4 seres vivientes que tienen unas características que nosotros no conocemos. Y en el cielo habrá muchas sorpresas cuando vayamos, porque lo que nos espera, dice Pablo, que ojo no ha visto ni ha subido al corazón, a la imaginación del hombre, de las cosas que Dios tiene reservadas para los que hemos creído en Cristo Jesús. Así que vamos a terminar este estudio con este último milagro y le dejo a usted que piense, que medite cuántos milagros Dios ha hecho en su vida, cuántos milagros Dios ha hecho en su familia. En mi familia podemos dar testimonio de múltiples milagros que Dios ha hecho en mis hijas, en mi hijo, mi esposa, en mi persona. Nuestra vida está llena de milagros, llena de la manifestación de Dios, quien se ha hecho presente en los momentos más difíciles, en los momentos cuando aparentemente no había salida. Jesús se convirtió en la puerta que se abrió y nos permitió salir. En momentos de oscuridad y tinieblas, Jesús vino a ser la luz, porque Él es la luz del mundo. En momentos que nos encontrábamos desorientados, Jesús, caminando frente a nosotros, nos mostró por dónde caminar, por cuanto Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que guarda esto en tu corazón y cuenta los milagros, las grandezas y prodigios que Dios ha hecho en tu vida, y dale a Dios gracias por lo que Él hizo, y anuncia, cuenta a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, sabiendo, Señor, que dependemos enteramente de ti y que todo lo que hemos vivido y experimentado una vez llamados por ti han sido milagros, prodigios que no merecemos, pero que tú tenías reservados, que los habías ya preparado antes de la fundación del cielo y de la tierra, antes de aún nosotros haber nacido. Ya tú tenías un plan para nuestra vida y propósitos que llevarías a cabo. Señor, oro e intercedo por la iglesia, por tu pueblo, que pueda levantar los ojos, clamar a ti, Dios amado, recibir de ti la voz que les guíe, que les muestre el camino, y que tu Espíritu Santo les revele la verdad, mostrando toda justicia y ayudándoles a entender el verdadero significado de la palabra escrita que está en la Biblia. Señor, oro por el que no te conoce, por el que te ignora, por el que te desprecia, por el que no quiere tener parte contigo, para que pueda arrepentirse y recibir perdón de todos sus pecados. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Si no has recibido a Cristo como Salvador, hoy el Señor te invita
a que le permitas hacer un milagro en tu vida, que le permitas al Señor transformarte, hacerte nueva criatura, como le dijo Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Si así quieres tú, pedir perdón de todo corazón y entregar tu vida a Jesucristo, haz conmigo esta oración. Repite conmigo: Dios del cielo, Padre celestial, confieso mis pecados y te pido perdón. Te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia por medio del Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta el día que tú me llames al cielo. Ayúdame a ser fuerte en la fe y creer que Cristo murió por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si hiciste esta oración de todo corazón, te invito a que leas el Evangelio de Lucas, de Juan completito, y luego lees el Hecho de los Apóstoles, y el Señor te guiará qué debes hacer de ahí en adelante. Dios te bendiga. Bueno, iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga, hermano.